Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Fíjese que leyendo 1 Pedro 1:16 tenemos un versículo que el apóstol se lo dice al pueblo del Señor, como recordándonos algo que ya lo sabemos que está en el Antiguo Testamento. Escrito está: sed santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro está haciendo referencia a Levítico 11:44, en donde el Señor les dice: señores, yo quiero recordarles a ustedes que yo soy santidad y que yo los hice a ustedes y los hice para mí, así es que ustedes tienen que vivir en santidad, punto. Al hablar de la santidad, usted y yo tenemos que entender que santidad, o hablar de ser santo, quiere decir apartado o separado para Dios. Cuando algo se santifica es porque se aparta, porque se dedica a algo especial. Y si aquí concluyéramos el estudio de esta mañana, usted y yo tenemos que recordar que fuimos apartados para Dios, que fuimos separados para Dios. Esa es la santidad. Ahora, cuando hablamos de la santidad, hermano, todos sabemos que en primer lugar la santidad es un atributo de Dios. Allá vemos a Dios en Levítico 11:44, yo soy santo. La característica, la parte innata de Dios, uno de los atributos de Dios es su santidad. Él es santo absolutamente. Ahora, fíjese esto, porque yo quiero que lleguemos a cosas bien prácticas. Nosotros imaginamos a Dios santo allá en el cielo, un Dios impecable. El pecado, la maldad no se le puede acercar porque Él en sí es santidad. Pero el asunto es que no solamente dejemos a Dios allá con su santidad en el cielo, sino que Dios se voltea hacia nosotros, y una de las demandas profundas, la demanda más grande que Dios tiene para su pueblo, es que nosotros tenemos que vivir en santidad. Y ahora Pablo nos trae de regreso esa santidad de Dios, que es atributo de Dios, nos la trae a nosotros, diciendo: señores, Dios es santo, el atributo de Dios, uno de esos es santidad. Pero ahora les traigo la noticia: Dios quiere que ustedes y yo vivamos en santidad, igual que como Él es santo. Ahora uno principia a poner: bueno, ¿cómo es posible? ¿De qué manera vamos a vivir en santidad? ¿Con qué capacidad? Y hermanos, yo quiero que recordemos ahora la historia de la santidad que se menciona aquí en la Biblia. Inicialmente Dios creó al hombre santo, recuérdelo por favor. Y cuando Dios creó al hombre santo, lo creó no solamente santo igual a Dios, impecable igual a Dios, sino que lo puso en un ambiente súper adecuado, un ambiente especial, en donde no había pecado ni influencia del pecado. Ahí estaba el hombre creado a imagen de Dios en santidad. Estamos muy bien. Para nosotros entonces entender en la Biblia que perder la santidad, hermanos, es morir. Usted se recuerda cuando el Señor le hizo la advertencia a Adán: mira, por favor, yo no quiero que peques, yo no quiero que vayas a caer en desobediencia, porque acordate que si vos pecás, es decir, si dejás de ser santo, vos morís. Es decir, que perder la santidad, hermanos, es morir. Por esa razón es que nosotros ya nacemos muertos, ya nacemos para morir, porque Adán y Eva, cuando pecaron contra Dios, entonces murieron, entró la muerte en ellos, la muerte física, que es inevitable, y la muerte espiritual, que a través de los méritos de Cristo se puede evitar. Aquí está al hombre, Adán y Eva, puesto en un lugar adecuado, pero cuando el hombre, Adán y Eva, pierden la santidad, principian a morir. Y ahora ya muertos, Adán y Eva tienen sus hijos. Y ya muertos, teniendo sus hijos, ellos principiaron, fíjese usted, a crear hijos muertos. Hijos muertos. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar en eso, de veras sí, nosotros desde que nacemos ya nacemos muertos por el pecado. Claro que hacemos la observación de que mientras somos niños, mientras somos pequeñitos y todavía estamos en un estado inocente, en donde nuestra conciencia no está bien asentada, entonces mientras de algunos, dice la palabra, pues que de los niños es el reino de los cielos. Pero cuando ya principiamos a dejar
manejar la inocencia, cuando principiamos a tener conciencia de lo que hacemos, bueno o malo, entonces ya somos responsables y nos damos cuenta que estamos muertos, porque no tener santidad es estar muertos. Ahora, fíjese esto, Dios, el Dios santo, porque parte de sus atributos es ser santo, está demandándole a su pueblo, a su creación, a la obra máxima de su creación, que es el hombre, está exigiéndole que sea santo. El hombre pecó contra Dios, perdió su santidad, el hombre está muerto. Y ahora viene la reacción de Dios. Y la reacción de Dios, en lugar de decir, bueno, estos pecaron, estos están muertos, rematémoslos, acabémoslos, extingámoslos de la raza humana, porque ya que pecaron y murieron, se salieron de mi propósito. Pero el Señor, aún sin haberse escrito Juan 3:16, podemos mencionar ese verso allá en el Antiguo Testamento. De tal manera amó Dios a la humanidad, que envió a su Hijo a morir por nosotros al mundo. Entonces la reacción de Dios fue: démosle vida a estos que se acaban de morir, estos que murieron, que perdieron su santidad, démosle ahora la forma, la fórmula para que ellos puedan ser libres, para que ellos puedan revivir, resucitar nuevamente y vivir en santidad para vivir en mi propósito. Y ahí encontramos en Génesis 3:15 la primera cita que hace referencia a Dios el Hijo encarnándose en esta tierra, y el nombre que le presentan a Dios el Hijo es la simiente de la mujer. Ese es un nombre, es un título para el Señor. La simiente de la mujer iba a venir a luchar contra Satanás, contra la serpiente antigua, lo iba a derrotar para darnos vida a los que ya estamos naciendo muertos. Y cuando nos da vida, automáticamente tenemos que entender que volvemos a la santidad. Mire qué fascinante pensar en todo el proceso de la santidad. Dios nos hizo santos porque Él es santo, nosotros pecamos y por pecar morimos, y ahora Dios propicia una bendición especial para que nosotros podamos resucitar, tener vida, tener santidad. Y ahora el Señor tiene capacidad de darle la vida nuevamente a las personas, y lo hace a través del Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, cada vez que nosotros pensemos en el Señor Jesucristo, no solamente digamos, sí, el Señor Jesús murió por nosotros, o a veces la gente generaliza y como que se sale un poquito de esa generalidad. Sí, el Señor vino a morir por el mundo. Y a veces al hablar de esa manera nosotros estamos perdiendo la sensibilidad de darnos cuenta que el sacrificio de Jesús fue algo grave, algo fuerte, algo profundo. Dejar su gloria, dejar el mantenimiento de todo ese universo, porque Colosenses 1:16 dice que Él sustenta todas las cosas, y dejó todo aquello, dejó las alabanzas del pueblo que le daba la gloria, de aquellos ángeles que se postraban delante de Él para alabarle día y noche, y ahora se viene a esta tierra, toma un cuerpo humano, se hace humano, permite que los humanos lo aporreemos, lo golpemos, le demos de patadas, de golpes, desfiguremos su rostro y lo colguemos como un bandido en la cruz. Y allá recibiendo la maldición, porque el que es colgado es maldito, y allá recibiendo la maldición, Él grita: he triunfado, misión cumplida, consumado es. ¿Por qué razón? Porque ahora Él logra que los que reconocemos a Jesucristo resucitemos, volvamos a la santidad. Ahora, al hablar de la santidad, usted ya lo sabe, la santidad tenemos, yo diría que enfocarla desde unos 3 ángulos para que podamos entenderla. Hay mucha gente que utiliza Hebreos 12:14, dice: mire, seguid la santidad, seguid la paz, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y la gente piensa que cuando a uno le dice el escritor de Hebreos, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como que el escritor le está diciendo: usted tiene que mantenerse con su esfuerzo propio santo para poder ver a Dios. Y si usted solo miente, y si usted comete alguna faltita, entonces ya no va a ver a Dios, porque nadie que no sea santo no va a poder ver al Señor. Y ahí estamos cayendo ya en torceduras a nuestra doctrina, a nuestra enseñanza tan clara que da la palabra. La Biblia dice que solo por los méritos de Cristo somos salvos.
La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, sin ningún mérito humano y sin que hagamos obras. Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia, por regalo de Dios somos salvos, y nosotros solamente ponemos la fe. Y no es mérito de nosotros, es don de Dios. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el verso 10. No por obras, ninguna obra vale. Las obras que uno hace para salvarse son trapos chucos, trapos de inmundicia. No llega a nivel de Dios. Por eso es que Jesús murió, para darnos vida eterna, para darnos santidad absoluta. Quiere decir que delante de Dios, por los méritos de Cristo, ese es el primer ángulo que yo quiero que usted mire. Por los méritos de Cristo, cada vez que Dios le mira a usted, Dios le mira santo. Gloria a mi Señor. Bendito seas, Señor, porque yo jamás podría mantener ni un solo minuto mi cuerpo, mi mente en santidad absoluta como tú lo demandas. Pero gracias a que la sangre de Cristo es un detergente que permanece, que continúa limpiando. Por esa razón es que yo soy santo. Lea usted la carta a los Corintios. Los corintios tenían un montón de debilidades. Pablo les dice que eran supercarnales. Les menciona un montón de relajos que los corintios hacían, pero aún siendo relajeros, peleoneros, que se iban a los juzgados, que chupaban y que hacían un montón de cosas, incluyendo a un hermanito que le quitó la esposa al papá. Aún así Pablo le dice: santificados en Cristo. Bendito sea el Señor. Pero segundo ángulo de donde tenemos que ver la santidad es que, claro, ninguno de nosotros podemos justificar: bueno, si ya Dios me hizo santo a través de Cristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera ahora, ¿verdad, hermano? Porque Dios de todos modos me va a ver a través de Cristo y siempre me va a ver santo, aunque yo sea un adúltero, aunque yo sea un fornicario, un ladrón, un mal hablado, un drogadicto. Entonces hagamos lo que querramos. No se ponga a pensar así, porque eso va a indicar que usted es una persona sin el control y sin el conocimiento de la palabra. Pero especialmente yo quiero decirle, hermanos, los que hemos reconocido a Cristo como Salvador, no tenemos un deseo de caer en el hábito del pecado. Por el contrario, queremos huir de ahí. Pero si usted no quiere, y usted quiere caer en esas prácticas, hágalas. Solo que ahora entraríamos a otro tema. Como usted se convirtió en hijo de Dios y aceptó a Cristo, ahora usted va a recibir disciplina de su papá. Y dice que no hay hijo que sea hijo legítimo que no reciba disciplina de su papá. Si no, sería usted una persona sin padre. Entonces, ¿para qué? Pero como yo soy hijo de Dios por los méritos de Cristo, fíjese que no puedo ser fornicario, no puedo ser adúltero, porque a leñazos me va a traer mi papá corregido para que yo le honre y le respete. Quiere decir que yo, mientras esté en esta tierra, delante de Dios, ya soy santo absolutamente. Por eso es que voy a entrar al cielo. Pero mientras yo llego al cielo, delante de los hombres, yo voy a vivir una vida de santidad, yo voy a vivir una vida de obediencia a la palabra. Por eso se necesita que oremos, se necesita que leamos la palabra, que asistamos a la iglesia para fomentarnos a vivir una vida de obediencia, de santidad, de respeto a nuestro Dios, porque por gratitud Él lo merece. Hay iglesias donde se asusta a los hermanos, hay iglesias donde se les dice a los hermanos un montón de cosas para meterles miedo. Y mucha gente mira a Dios no como un Dios de amor, sino como un Dios que tiene unos rayos en la mano y cualquier cosa que usted haga le va a mandar los rayos. Pues yo digo, bueno, si por miedo se van a mantener en santidad, pues está bueno. Pero fíjese que yo en mi iglesia no meto miedo. En mi iglesia yo estoy tratando de desarrollar amor y gratitud para Jesucristo por lo que hizo. Y si somos agradecidos y si amamos a Jesucristo, vamos a vivir en santidad. Y el tercer ángulo, pues claro está, algún día va a venir Cristo por nosotros, y cuando Él venga dice que transformará este cuerpo chuco, podrido que nosotros tenemos, esta carne corruptible la va a cambiar y nos va a dar un cuerpo de gloria. Primera Tesalonicenses 4 lo dice, y entonces ahí vamos a ser santos súper absolutamente, porque estaremos santos de cuerpo, estaremos santos de mente, estaremos sin pecar y estaremos siempre en la presencia del Señor. Hermanos, el reto para nosotros en esta mañana es que vivamos una vida que honre al Señor. ¿Es usted agradecido?
Hermano, de veras usted ama al Señor. Usted de veras está agradecido con el Señor. Yo le quiero pedir entonces, en el nombre de mi Señor Jesús, muéstreselo. Si usted dice, es que yo amo a mi Jesús, hermano, no solamente pegue de brincos en su iglesia y pegue de gritos en su iglesia. Yo no digo que no lo haga, pero algunos creen que por saltar en la iglesia ya con eso aman al Señor. No, la mejor forma de mostrarle al Señor que le amamos es viviendo en santidad. Que Dios le bendiga, afiance, afirme, viva en la santidad. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.